Buenas noches a todos y a todas. Doctorado en Ciencias de la Educación, Política Educativa en el contexto internacional. Nombre de la actividad 1.1, video explicativo de la política pública educativa. De la estudiante Lidia Pilar Murcia Rodríguez, fecha febrero 19 del 2023. Quiero darles a conocer la manera en que Platón manifiesta que la educación es posible intervenirla desde el manejo de algunos conceptos como ciudad, formación ciudadano, con argumentos antropológicos, ontológicos y de comunidad. Para Platón es necesario distinguir que la persona, el hombre, empieza con esa dimensión antropológica para poder lograr educarse. Y el educarse estaba planteado en la Grecia antigua como aquellas personas que implementaban ese saber. En un primer momento se llamaron los sofistas, quienes daban el saber intelectual cobrando, y su saber estaba mediado sobre todo en tener la elocuencia para hablar en la asamblea. Entonces, para Platón, este rango antropológico es muy necesario para saber educar. Pero también dice que es necesario mirar el ser, y el ser dentro de su contenido ético-político que lo enraiza dentro de una comunidad. Por lo tanto, la educación tiene esos tres polos que son necesarios mantenerlos vigentes también dentro de nuestro estilo educativo actualmente. Pero dice que para formar, educar, instruir, es necesario que se diga a conocer lo que es el ciudadano y lo que es la ciudad. El ciudadano como base de todo proceso formativo. El ciudadano que ya tiene las bases particulares de estar en esa sociedad que le correspondió vivir. Para Platón, pues es la polis. Para nosotros es nuestra ciudad específica donde nos encontremos. Nuestra formación debe estar tan enraizada en los problemas políticos, sociales y culturales de nuestras naciones que nos dé la posibilidad de poder educar. Entonces Platón manifiesta en esta frase: el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Si el ciudadano se conoce, si el ciudadano es sensible a lo que él es dentro de su polis, entonces se puede educar en la virtud. Y surge aquí entonces una pregunta imperativa: ¿cómo ser ciudadano en una ciudad donde no se entiende lo que es ciudad? Cuestionémonos sobre ello. La instrucción para Platón entonces estaba enraizada en estas 5 asignaturas, por decirlo así, en el lenguaje actual, en una armonía musical y una gimnástica. Y estas dos primeras pretendían educar el cuerpo, habituándolo a algunas relaciones concretas que debe tener el ser humano. Y la matemática, la astronomía y la dialéctica como otras de las asignaturas que imprimirían en el ciudadano ateniense la obligación de utilizar la razón, y de utilizar la razón en el mundo inteligible como son las matemáticas, y más particularmente en la geometría, en el uso y la conciencia del cosmos y del universo, y en la aplicación de todo discurso o diálogo que entable la idea de bien. Por lo tanto, surge aquí también el analizar la siguiente pregunta: ¿mente y cuerpo o cuerpo y mente? ¿Qué será lo más ejemplar? La educación entonces para Platón es una educación que imprime una conducción hacia encontrar la verdad. Y la imagen nos presenta una escena del mito de la caverna, que más adelante lo vamos a ir comunicando en ese perfil que nos indica el nivel primario o el nivel secundario que Platón manifiesta en poder educar. También dice que el educador o el profesor o el maestro o el instructor debe dirigir a sus alumnos en unas preguntas, en que él se cuestione, en que de manera por descubrimiento
vaya alcanzando la verdad, pero solamente es en esa indagación plena y total en que podrá hacerlo. Platón entonces dice que sólo cuando el alma haya alcanzado el conocimiento de los auténticos valores éticos y políticos, podrá conseguir la virtud. El ciudadano adecuado, el ciudadano que obra el bien, el ciudadano que hace el cumplimiento cabal de lo que imprime la ley, será un ciudadano virtuoso y alcanzará el arete, como lo manifiesta aquí en su texto. Pero para poderlo hacer, dice que es necesario que la educación tenga dos niveles, el nivel primario y el nivel secundario. El nivel primario es en el que todos los ciudadanos estamos inmersos y que serían esas dos primeras asignaturas que hay que siempre realizar, la gimnasia y esa armonía musical, dada por el arte y la poesía. Y solamente se podrá alcanzar en la medida en que hacemos progresivo el saber. Y ese saber se hace progresivo a través de las matemáticas. Y una de sus ramas es la geometría. Pero en el nivel secundario, que digamos sería el esplendor para alcanzar la gobernanza, es necesario que pasen de 20 a 50 años, donde los primeros 35 años estará enraizado en las primeras artes, esa armonía musical, esa gimnasia, esa dialéctica, y transcurrido ese tiempo deberá ingresar a la caverna, como la manifiesta en su mito de la caverna en el libro séptimo del libro de la República, en el que será la prueba en que si supera ese tiempo, alcanzará la responsabilidad para poder obtener la gobernanza del Estado. Estos dos niveles entonces nos manifiestan la oportunidad de que es necesario saber educar, que es necesario ser instruido en estas ramas que se ha mencionado anteriormente para alcanzar un conocimiento integral del ser. Entonces dice Platón que la sociedad perfecta, la polis ideal, solo es posible alcanzarla con el filósofo, el amante de la sabiduría, y que se descubre a través de esa enseñanza de este mundo ideal, y por eso el estar en la caverna logrará la eficacia de ese conocimiento. Por lo tanto, concluyo que Platón dice que es necesario imprimir un esfuerzo y dedicación en cumplir las solicitudes para ejercer el dominio y la fuerza y poderse domesticar como ser, como persona. Y esa solamente educación se logra a través de lo que él decía, de un empeño, de un esfuerzo, de una dedicación. Esa dedicación es lo que manifiesta esta frase. Solo en la ciudad justa es posible educar hombres justos. Comparto con ustedes la bibliografía. Muchas gracias.